prácticas inconvenientes o que no se informan, partos que se adelantan para cumplir con el turno del médico o ninguneo de la paciente. Es violencia obstétrica. La sufre un porcentaje minoritario, pero existe, y lo denuncian mujeres en todo el mundo. En Aragón, un grupo de mujeres rompe el silencio secular con sus testimonios. Quieren parir y decidir. En 2019, Naciones Unidas publicó un informe que por primera vez recogía el concepto de violencia obstétrica. Según ese documento, es el maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva y durante la atención al parto. Califica el fenómeno como generalizado y sistemático. Se produce en todo el mundo y afecta a mujeres de todos los niveles socioeconómicos. La violencia obstétrica la sufre un porcentaje minoritario. Hay más partos que salen bien que mal, pero la falta de transparencia y la vulnerabilidad de la mujer en ese momento hacen que no haya estadísticas fiables. Son prácticas que durante siglos la mujer ha asumido en silencio. Ahora es un tabú que se rompe. No fue un juego de niños el parto de Ana. Hace 5 años, cumplida su gestación, ingresó en el hospital tras una fisura en la bolsa. Sin consentimiento previo, la matrona comenzó a inducir el nacimiento. El proceso evolucionaba muy lento, incluso tuvo fiebre. Le pusieron la epidural y tuvo fuertes contracciones durante horas. Finalmente le dijeron que había llegado el momento de empujar, y eso hizo Ana. Y de repente vino una mujer, que no sé si sería matrona, ginecóloga, no se presentó ni nada, entró y me dijo: no estás poniendo de tu parte, pero gritándome, no estás poniendo de tu parte, te vas a ir de cabeza a una cesárea. Porque esto es que no estás empujando bien. Claro, y en ese momento, con fiebre, que llevaba muchísimas horas, que ya no podía más. Y claro, en ese momento yo me derrumbé. María se quedó embarazada al comenzar la pandemia. A las 10 semanas manchó y fue al hospital. Tuvo que entrar sola a consulta. Dentro, 2 ginecólogas la exploraron. Preguntó una a la otra: no encuentro el latido. Y allí ya fue la manera en la que a mí me dijeron que ese embarazo ya no iba a seguir adelante. Me llamaron para hacer la PCR y, como si no hubiera otra sala en el hospital, me metieron en la misma salita donde había 3 mamás con monitores, donde se escuchaba el latido del corazón, cuando acababa de escuchar que el mío ya no lo tenía. Yo no podía parar de llorar, me costaba casi respirar. Y la persona que me estaba haciendo la PCR me dijo que o me relajaba o que no me podía hacer la PCR, que me saliese fuera a coger aire, que así no había manera. Falta de petición de consentimiento, de información, maltrato verbal, infantilización, chantaje, son algunas de las prácticas que incluye la violencia obstétrica. Un fenómeno antiguo que desde hace 20 años ha comenzado a hacerse evidente. Pero no todo el mundo comparte este término. Nosotros, como profesionales que velamos por la salud de la mujer y que trabajamos por y para la mujer, estamos haciendo algo con voluntad de hacer daño, no podemos aceptarlo, es imposible, es algo que no se concibe, porque nuestro trabajo es absolutamente al revés, es todo lo contrario. Es un término que nosotros rechazamos a priori. Sí que consideramos que existen, de hecho ha habido un debate muy profundo en la profesión y hemos estado sensibilizadas desde hace mucho tiempo con que es un aspecto que existe en nuestra sociedad, que existe en la atención al embarazo, al parto y al posparto, y el cual tenemos que erradicar todos conjuntamente, junto con mujeres y junto con la Administración. Cuando María volvió a revisión un mes después de perder su bebé, descubrieron que habían dejado contenido en su útero. Tenía que volver a quirófano. Lo que no puedo llegar a entender a día de hoy es que si a mí un legrado me lo tienen que hacer en el quirófano con una sedación, porque el resto de contenido me lo sacaron sin ningún tipo de anestesia. Entonces, claro, yo no podía parar de llorar porque me dolía, lo único que escuchaba era: estate quieta, no te muevas. Y la ginecóloga me dijo: o te relajas o no te pongo anestesia. También es verdad que me decían que no gritara porque, claro, iba a asustar a las demás. No se puede coartar la manifestación de una mujer en un parto. Yo creo que todo el personal que trabaja en un paritorio tiene que saber que las mujeres tienen una manifestación de emociones, que es un acto que realmente es un proceso que es duro, el parir, que es un proceso que, por otro lado, puede ser muy satisfactorio. Yo creo que soy una persona totalmente diferente desde entonces, ¿no? O sea, creo que una pérdida cambia completamente a una persona, o por lo menos a mí.
Y esas intervenciones, la primera no, porque estuve anestesiada y no me enteré, pero la segunda a mí me dejó pues hecha polvo. Se ha avanzado en el hecho de que se han establecido protocolos de duelo gestacional, de pérdidas gestacionales, pero realmente también hay que revisar las infraestructuras. No es normal que una mujer haya sufrido un aborto o haya sufrido una pérdida gestacional y tenga que estar escuchando el latido cardíaco de otro feto que sí que está en vida. No es un momento en el que tú deberías tener que defenderte. Es un momento en el que los demás deberían tener que acompañarte. Es un momento de especial vulnerabilidad para sufrir un trauma. De hecho, hay estudios que entre el 7% y el 35% de mujeres han sufrido trauma en el parto. Entonces, cuando sufres un trauma, el trauma puede resolverse solo en el primer mes después de acontecido. Pero si un mes después sigue habiendo sintomatología, entonces lo más interesante es tratarlo. Después de casi un día de proceso y varias horas de pujos, los sanitarios decidieron que el bebé de Ana saldría con ventosa. Para ello tuvo que pasar a quirófano, sin su pareja. Bajo los focos, más de una decena de personas. Un hombre a mi lado que se sube a una banqueta y me pone el brazo aquí y me empuja. Y claro, yo ahí me quedé como, ay madre. Me hicieron la maniobra de Christeller. Pues la maniobra de Christeller es una maniobra que ninguna guía recomienda. Es una maniobra que no está recomendada por la Guía de Práctica Clínica de Atención al Parto, ni siquiera por la guía reciente de la Organización Mundial de la Salud, que salió publicada el año pasado. Es una maniobra que en muchos paritorios españoles se sigue haciendo, que en algunos casos no consta registrada en el informe de alta, pero que las mujeres te siguen relatando que sí que se sigue haciendo. Si tenemos que realizarla, que ya digo que es algo muy puntual, siempre intentamos explicar primero a la mujer que ya esté de acuerdo, solicitarle de alguna manera consentimiento para realizarla, y la función que tiene es ayudar al expulsivo en los últimos pujos, cuando la madre pues está muy agotada o cuando queda muy poquito para que nazca el bebé, pero es algo que habitualmente no realizamos de rutina, ni muchísimo menos. También le hicieron la maniobra de Christeller a María en su segundo embarazo. A pesar de haber cambiado de hospital para no repetir la mala experiencia, allí se cumplió lo que más temía, volver a entrar sola a quirófano. Había 16 personas en el quirófano. 16 personas en el quirófano y mi marido fuera. Nadie me explicó nada, absolutamente nada. Se apoyaron en mi tripa y me dijeron, no te preocupes, que yo no voy a hacer fuerza. La fuerza la vas a hacer tú. Y bueno, esa es una maniobra que no se debería de hacer. Pero en ese momento es que eres tan pequeña. Estaba horrorizada, es que tenía miedo. Es que en ese momento yo no le podía decir, no te subas encima de mi tripa. Yo no se lo podía decir y sabía que estaba mal. Los días posteriores del parto, me acordaba del día del parto y era una tristeza interior. Es que no quería ni pensar. Buscando conocí el grupo del Parto es Nuestro y ahí pues conté la experiencia. Hay otras mujeres que cuentan su experiencia y te das cuenta de que no es algo normal lo que te está pasando. El primer viernes de cada mes se celebra reunión en Zaragoza de la ONG El Parto es Nuestro. Ofrecen información a futuras madres y parejas. También escuchan a las que han parido y han tenido buenas y malas experiencias. Quieren que las mujeres tengan toda la información posible sobre sus derechos, entre ellos el plan de parto. La mujer o la pareja expresa lo que quiere en su parto, tanto en ella, tanto pruebas diagnósticas, en su bebé cuando nace, porque hay gente que no quiere que le echen las gotitas en los ojos, o también hay plan de cesárea. Que el parto es un proceso fisiológico, que no es una patología, que deberíamos sacarla de los hospitales, debería haber casas de parto anexas, debería haber otras estructuras que empiezan a existir en otras partes de España, que aquí por desgracia en Aragón todavía no tenemos, pero que hay que hacer inversión en eso, hay que hacer inversión en estructura, inversión en formación y sensibilización del personal sanitario.
Desde 2007, el Ministerio de Sanidad publicó una renovación de los protocolos en la estrategia de atención al parto normal. 15 años después, queda mucho por aplicar de ese documento. Las comunidades más adelantadas son Cataluña y Valencia, donde se han creado unidades similares a las que hay en Reino Unido. Son casas de nacimiento, anexas a los hospitales, un concepto diseñado para favorecer el parto. Ana se repuso de la experiencia de su primer alumbramiento con su segunda hija. Mi pequeño tesoro se halla escondido entre el valle y el monte. María comienza ahora a hablar de lo que le ocurrió, porque quiere que no le pase a nadie más. Las dos han roto un silencio que se hace conocido por muchas mujeres. Es bueno empezar a hablar de la violencia obstétrica, para algo en lo que todas las partes están de acuerdo: erradicarla. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa.